La vocación, como todo deseo, no cierra, abre. Y entonces, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Lo mismo que ahora, lo mismo que siempre me convoca. Voy a seguir buscando. Les doy la bienvenida al episodio 7 del podcast del mono. ¿Se nace con una vocación? Bueno, gracias por escuchar este séptimo episodio. Yo nací el 7 de octubre, por eso el 7 es mi número favorito, o al menos es una de las razones por las cuales es el número que siempre elijo, que casualmente no sé por qué, pero muchas personas eligen ese número. Y bueno, le tocó a la vocación colgarse el 7 en la espalda. El episodio número 7 en realidad también lo eligió la gente ahí en Instagram. Hice una encuesta y la gran mayoría eligió la vocación de los 4 temas que puse para estos últimos 4 episodios, tal vez de esta primera temporada, si es que le vamos a llamar así. Y creo que no es casualidad que tanta gente haya elegido el tema de la vocación. A lo largo del episodio tal vez voy a desenmarañar por qué creo que tanta gente lo eligió. Si estás escuchando este episodio con la intención de resolver dudas que vos tenés acerca de tu vocación, tal vez te vas a ir con alguna respuesta, pero de seguro que te vas a ir con más preguntas, con más cosas sin resolver, porque lejos estoy yo de tener las cosas claras en torno a la vocación. Sí te invito a que no solo escuches este podcast si te interesa el tema, sino que vayas a mirar algunos videos en YouTube, sobre todo de Darío Zeta, que está bueno porque es bastante sencillo, pero hace filosofía de casi todas las cosas interesantes de la vida. Y yo agarré bastante información o alguna datita para poder hacer este episodio. Em, la, los avisos iniciales de siempre, tratando de hacer esto un poco más profesional, por decir así. Mirá, yo estoy en una batalla haciendo este podcast entre hacerlo porque yo realmente tengo ganas, pero al mismo tiempo tratando de que mi mensaje cada vez llegue a más personas, ¿no? Pero trato de no volverme loco en esto de las redes sociales, de los números y demás. Sin embargo, en esto de las redes sociales, por más que no me guste, es necesario que la gente comparta, es necesario que la gente le dé me gusta, es necesario que la gente, entre comillas, viralice los contenidos para que las redes entiendan que ese contenido siga compartiéndose. Así que ya sea porque lo haces de buena onda conmigo o porque realmente te gusta, te invito a que compartas algo de esto. Sobre todo, gente, porque si yo hablo algo que a vos te interesa, seguramente yo también lo escuché de algún lugar, a mí también me lo regalaron, por decir así eso. Entonces es una manera de seguir haciendo girar la rueda de, de las cosas lindas de la vida o de la reflexión o de aquello que en definitiva nos puede ayudar a la vida de cada uno. Creo que estoy en una de las horas más lindas para grabar. Son las 4 menos cuarto de la tarde. Me iba a la plaza a hacer slackline, pero al final se suspendió. En una hora me tengo que ir a trabajar con la banda de sexto de San José, uno de los laburos que más disfruto. En algún momento voy a hablar de ello. ¿Y qué pasa con la vocación, che? ¿Se nace con una vocación? ¿Se puede ir construyendo? ¿Se puede cambiar la vocación? ¿Qué pasa si no encontrás una vocación? ¿Está bueno saberla ya de entrada, ya ser un niño y saber qué es lo que te gusta? ¿Qué pasa si llegás a los 40 años y descubrís que aquello que te gustaba al final no era lo que realmente te apasionaba? ¿Qué pasa si te gusta más de una cosa y sentís que tu vocación va hacia muchos lugares? Voy a tomar un poco de agua. De hecho, no es agua mineral, pero sí es agua de bidón. ¿Y por qué hago esta aclaración? No sé si ustedes notaron el sarro que tiene el agua en Tandil. Agarren una pava y fíjense la cantidad de sarro. Entonces, una de las cositas que intento como de difundir es cosas que sumen a la vida. Así que tomar agua que no sea siempre de la canilla capaz que nos hace mejor. Te voy a contar un secreto. Este episodio lo había grabado el otro día y me pasa 2 por 3 que digo, me olvidé de decir tal cosa. Y no solo eso, sino que como si fuera casualidad, pero con un par de personas salió el tema de la vocación después de que yo grabé el episodio, entonces me quedé con ganas de agregar algunas cosas, así que acá estoy de nuevo.
Sin embargo, metiéndome ya ahora en lo que es la vocación, creo que es uno de los temas que más a veces nos generan incertidumbre, porque no solo es hablar de la vocación y de aquello que te apasiona, sino también es como hablar del porqué de la vida, ¿no? De la existencia del ser humano, de la razón por la cual estamos en el planeta Tierra. Y definitivamente que ese tema seguramente a más de uno nos carcoma la cabeza o más de uno, más allá de que nos interese, nos tiene como ahí en vilo 2x3. En mi caso, hablar de la vocación y de esta búsqueda, paréntesis, incorporemos la palabra búsqueda asociado a la vocación. Después lo voy a ir aclarando, pero hablar de la vocación en mi caso me hace hablar de mis miedos, porque uno de mis principales miedos es el paso del tiempo, es aceptar la muerte, por decir así, es aceptar la finitud humana. Y hablar de la vocación podríamos decir que es tener presente la línea del tiempo de la vida. Bueno, voy a tratar de ir de conceptos más generales a mi experiencia vivida y algunas cosas más concretas. Vuelvo a decir lo mismo, hay conceptos que yo tomo de Darío Zeta que no son míos, pero que creo que son valiosos para, esta, para este episodio. Creo que a un montón de gente le vendría bien escuchar este episodio, al menos para remover un poco los estantes, ya sea gente que está en la etapa escolar y está pronta a tener que definir qué es lo que va a hacer en su futuro, gente que cree que tiene su vida resuelta pero tal vez nunca se sentó a pensar en esto, o gente que reconoce que está en la búsqueda y no sabe para dónde ir. Esto no te va a solucionar nada tal vez, pero te va a dar un ayudín. Vocación, origen de la palabra, proviene del latín vocatio, que se deriva a su vez del verbo vocare, que significa llamar. Tiene un origen muy vinculado con la religión. Obviamente, aquellas épocas, el orden religioso estaba muy impuesto sobre toda la vida y pensar que Dios te llamaba a vos para ser alguien en la vida, para hacer algo en la vida, era como una llamada muy importante, ¿no? Y cómo desentender si vos sentías que Dios te estaba llamando para algo. Cómo desentender si Dios te decía, vos, tu camino es este. Hoy en día, tal vez el concepto no está tan vinculado a lo religioso, definitivamente que no, porque hay mucha gente que seguramente no se asocia a la religión en general, pero usa el término vocación, tal vez. Hoy el término vocación capaz que se lo asocia más a lo metafísico y no tanto a lo religioso estrictamente, pero sí para hablar de ese llamado, por decir así, que en la vida uno siente para hacer algo, muy vinculado a la autorrealización, a la felicidad, a aquello que nos completa, aquello que nos da como un motivo en la vida, ¿no? Como dije al principio, estoy en la vida por este motivo, por esto que me impulsa, como un norte, un horizonte, me marca el camino. Todo eso ponele que es la vocación, ¿no? Digo, cuando hablo de metafísico no sé bien el significado, pero yo ahí meto todo lo que no es estrictamente lo terrenal. Entonces, quienes tal vez no les interese o descrean de todo lo metafísico, que no crean en el orden más universal, en estas teorías más vinculadas al árbol genealógico, a lo heredado y demás, bueno, tal vez que esto de la vocación no les interese. Pero bueno, si más o menos das lugar a que pueda haber algo de realidad en todas estas cosas, le das lugar tal vez a empezar a hablar de la vocación. Hago una aclaración que cuando grabé la primera vez, después me quedé pensando y dije, uy, esto yo no sé si va por acá o le habré errado. Entonces lo vuelvo a plantear, tal vez habrá alguien que esté en desacuerdo, pero vieron que hoy se usa mucho el concepto de el lugar de privilegio desde el cual uno habla. Y en parte yo siento eso con el tema de la vocación, porque yo no sé si todas las personas del mundo tienen la oportunidad, tienen la posibilidad de frenar un momento en su vida y pensar esto de la vocación. Y sobre todo lo pienso aquellas personas que por motivos socioeconómicos, motivos culturales, motivos básicamente de su existencia en la vida, tal vez no lo hacen. Definitivamente que hablar de la vocación cambia seguramente
hablando yo hoy en Tandil, año 2023, que hablar, por ejemplo, a alguien, no sé, en el Congo belga en este mismo año o hace 50 años. Hay muchas cosas que son sociohistóricas, ¿no? Pero bueno, si vale la aclaración, todo lo que yo hago lo hago desde un lugar de privilegio. Digo, ¿por qué privilegio? Porque más adelante voy a aclarar algo de esto, pero hablar de la vocación tiene mucho que ver con la profesión, tiene mucho que ver con el estudio, tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer en concreto en tu vida, básicamente, y en la realidad en la cual vos estás inserto. Si hablamos de la vocación como ese sentido que nos guía, como ese norte o como aquel impulso o aquello que nos da felicidad, definitivamente que hablar de vocación es hablar de amor, de pasión, y decime si no es difícil hablar de amor o si no es complejo describir al amor. Entonces seguramente también sea similar con la vocación, porque alguien, por ejemplo, que ama las matemáticas, que ama los números, qué difícil seguramente es explicar eso. Yo, por ejemplo, que mi vocación está muy ligada al trabajo con la gente, a la socialización, al encuentro, al trabajo con niñeces, con adolescentes, a lo vincular, es muy difícil, digo, yo no lo tengo claro y entonces es más difícil poder explicarlo a su vez. Y si no solo el concepto de vocación se relaciona con la felicidad, sino que también se relaciona con, bueno, con la autorrealización, con eso que nos impulsa. También puede que entre el concepto de identidad, entendiendo identidad como básicamente todas aquellas cosas que nos definen como lo que somos, como lo que hacemos, como lo que decimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Identidad como un todo. Y acá hay un primer punto o un segundo, la verdad no sé qué número de puntos, pero un concepto, algo, una idea que está muy buena, me parece, para que se vayan de este episodio. Yo te hago una pregunta, ¿vos crees que tu identidad es la misma a lo largo de toda tu vida? ¿Vos crees que tu identidad permanece estable desde que naciste hasta ahora que tenés, no sé, 18 años, 20 años, 25, 40 años? ¿Es la misma? ¿O puede que haya cosas que se mantienen más o menos iguales, otras que cambian? Bueno, en definitiva, la identidad, por lo menos lo que yo creo, y pese que me cueste un montón entenderlo, tanto en mí como en las demás personas, creo que la mayoría puede que estemos de acuerdo que esa identidad no permanece estable e invariable a lo largo de toda la vida, sino que cambia. Digo, porque lo que hoy te gusta tal vez no es lo que te apasionaba hace 5 años, porque el amor que vos le tenés a alguna amistad, por ejemplo, o a tu pareja tal vez que no es el mismo amor que tenías hace 10 años, porque lo que hoy sentís por tus abuelos capaz que no es lo que vos sentías o pensabas o veías cuando eras niño. Entonces, si la identidad va variando a lo largo de la vida, ¿por qué la vocación, entendida como aquello que nos gusta, que nos apasiona, bla, 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 por qué la vocación tendemos a creer que es la misma a lo largo de la vida? ¿O por qué no le damos lugar a pensar que la vocación puede ir variando a lo largo de la vida? Acá hay dos cosas que quiero agregar. Primero, que creo que socialmente, por decir así, a veces es como que garpa más, ¿no? Aquella persona que a lo largo de su vida encuentra o tiene aquello que le gusta y lo mantiene a lo largo de su vida, garpa un poquito más, ¿no? Tiene un mejor discurso. Como así también pasa, por ejemplo, con el amor, ¿no? ¿No es lindo ver una pareja que hace 10, 15, 20 años sigue junta, ¿no? ¿No es lindo ver eso, por decir así? Y a su vez, mantener la idea de que la vocación tal vez permanece estable siempre, y creo que nos da como una sensación de confort, porque si yo doy lugar a que la vocación pueda ir variando a lo largo de mi vida y se va a poner más difícil esa búsqueda, porque voy a tener que aceptar algo, después dejarlo ir, ponerme en movimiento de nuevo, aprender, buscar, equivocarme, mejorar y así sucesivamente. Y acá con esto de la identidad y de dar lugar al movimiento y al cambio, doy paso a otro concepto que me parece que está bueno, que es esto vieron que yo dije varias veces la palabra búsqueda, porque creo que también pensamos que la vocación es el punto de llegada. La vocación es aquello que yo voy a descubrir en mi vida, que me va a dar respuesta a un todo. La vocación es como aquello que va a definir
Digo, es una oración que va a definir mi vocación es hacer esto, ser esto y esto y esto. Y yo hago todo lo posible a lo largo de mi vida para poder encontrar. Similar a la identidad o cuando hablamos del autoconocimiento, decir, descubrir quién soy. Y justamente en la identidad, el quién soy, si constantemente está variando, nunca vamos a llegar a ningún lugar, a un lugar estable y un punto final. Porque si todo el tiempo estamos cambiando, entonces no se llega a ningún lugar, no se llega, sino que, ¿por qué de nuevo no le damos lugar o por qué nos centramos tanto en querer llegar a un lugar cuando tal vez hay mucha riqueza en esa búsqueda o cuando capaz lo interesante es la búsqueda? Ahí Darío Zeta dice, no se busca la identidad, sino que la identidad es una búsqueda. Después me meto más de lleno a hablar de las carreras universitarias, pero ¿quién fue la persona que se le ocurrió poner carrera universitaria? ¿Carrera hacia dónde? ¿Carrera de qué? En una carrera sí hay un punto de llegada, un punto de salida y un punto de llegada, pero en la vida, hacia dónde corremos? De hecho, una de las cosas por las cuales regrabo este episodio, porque el otro día hablando con un amigo, hablando a su vez de data de otro lugar, él me decía que la vocación no solo es lo profesional, aquello que te mueve y demás, sino que la vocación también va para muchos aspectos de la vida. La vocación va con lo que vos soñás, la vocación va con la forma en que vos te vinculás con las demás personas, lo que vos querés para el mundo, el cuidado que tenés o no para el medio ambiente, para con tu propio cuerpo, y así un montón de cosas. Digo, la vocación está bueno no entenderla únicamente como aquello laboral. Yo no sé si todas las personas en la vida van a estar cerca de encontrar aquello que más o menos le da un porqué a su existencia, ¿no? O aquello que vos decís, che, esto me apasiona, esto me llena. No sé, digo, y puede haber un montón de por qué no se llega a eso. O sea, la fácil sería decir el mensaje esperanzador de ponete en la búsqueda, empezá a vivir, que en algún momento va a llegar. Y yo no te puedo decir eso. Yo eso no te lo puedo decir. Pensaba, cuando estaba justamente pensando en este episodio, en 2 o 3 caminos básicamente, y acá sí yendo hacia cosas más concretas, bueno, listo, todo lindo con lo teórico, bla, bla, pero yo, mono, quiero realmente encontrar aquello que me gusta, o más o menos acercarme. Y yo pensaba, bueno, una primera opción es que vos ya de niño, de niña, de niñe, sepas, ¿no? O de preadolescente, sepas qué es aquello que te gusta y que te mueve la vida y que vos querés ir por eso, ¿no? Que hay muchos casos de personas que ya sabían, más de pendejas, qué es lo que querían hacer. Y buenísimo, no sé si buenísimo. Habrá quien prefiera eso, tener entre comillas solucionado el tema, y habrá quienes realmente les guste ir buscando en la vida. Pero bueno, suponete que ya más o menos lo tenés solucionado, listo, la que te queda es ponerte en movimiento hacia eso, ¿no? Habrá quienes, por otro lado, tal vez más o menos personas que estén más o menos rumbeadas, y habrá un tercer grupo tal vez que probablemente no tengan idea de qué es aquello que realmente les gusta o les apasiona, ¿no? Porque creo que, bueno, la vocación tiene mucho que ver con la pasión, me parece. Digo, capaz que te gusta hacer deporte, pero no es que vos decís, bueno, voy a estar mi vida dedicando a esto. Digo, me gusta juntarme con amigos, pero no sé si mi vocación tiene que ver por ahí. Y bueno, yo pensaba como en 3 puntos que me parece que dan una respuesta a por qué tal vez estás en un grupo de estos 3 que mencioné o no. Más o menos, digo, esto no es científicamente comprobado ni a palo, pero pensaba en un primer punto que es como la globalización de este último tiempo, de estos últimos años, y básicamente el modo de vida en el cual estamos hoy insertos, nos hace, me parece, que ver y tener y estar rodeados de un montón de cosas, opciones, trabajos, formas de vida, que esto nos da un abanico más amplio, me parece, en cuanto a elección y en cuanto a gustos e intereses, pero al mismo tiempo, digo que eso está bueno, pero al mismo tiempo creo que nos marea un poco, porque definitivamente si vos tenés que elegir, vas a la heladería, y acá quienes sean indecisos como yo, se van a sentir identificados, porque si vos vas a la heladería y tenés
4 gustos para elegir y tenés 2 bochas de helado para poner, listo. No es tan difícil la decisión. En cambio, si vos tenés para elegir 30 helados y solo tenés 2 opciones, te vas a complicar un poco, ¿no? Sumado a esto, las redes sociales nos hacen ver la cantidad de gente exitosa que hay en todos los ámbitos, en la cocina, en el deporte, en el estudio, en la vestimenta, en los vínculos, gente que canta, que hace arte, de todo lo que queremos ver hay gente exitosa. Entonces, yo, Mariano, que arranqué a jugar al pádel hace un mes, ¿por qué no puedo llegar a ser, entre comillas, un buen jugador? O sea, capaz que puedo. Yo, Mariano, que me gusta hacer videos, yo puedo ser un gran editor de videos. Yo, Mariano, que ando en bici, yo tranquilamente me la bancaría andando 100 kilómetros por día e irme de viaje. Hay un montón de cosas que capaz sí puedo hacerlas. Y capaz que hay un montón de cosas que no, porque no, mis intereses no van por ahí, mis gustos no van por ahí, mis habilidades no van por ahí. Yo no sé si estamos capacitados, entre comillas, para hacer todo en la vida. Todo en la vida. Proponete y hacelo. No sé si están así, qué sé yo. Pero volviendo al anterior, es una ensalada de cosas en las cuales estamos insertos. Un segundo punto que básicamente el podcast tiene como su fuerte objetivo vinculado a esto, que es la reflexión y el autoconocimiento. Si vos definitivamente te interesa realmente la vocación y realmente como hacer algo en la vida que te guste, dedicarle tiempo a eso y demás, en algún momento te vas a tener que sentar a tomar unos mates en la plaza o en tu casa o cuando sea, pero en algún momento te vas a tener que sentar a pensar un poquito. En algún momento vas a tener que generar una reflexión interna, un discernimiento. Y acá, digo, te guste o no, te parezca una boludez, te parezca que somos medio hippies, medio flasheros, medio raros las personas que nos gusta eso, pero en algún momento lo vas a tener que hacer. Digo, si te interesa la vocación, dedícale a eso, ese es uno de mis consejos. Y creo que tanto en el sistema educativo como tal vez, ponele lo que se llama el concepto de la familia o el Estado en general, qué sé yo, no se brindan tantas herramientas, no se enseña, no se generan espacios para que las personas que vamos creciendo, por decir así, hasta que más o menos somos conscientes y responsables de lo que hacemos, aprendamos esto del autoconocimiento, de la reflexión. Obvio que llega un momento en la vida en el cual, listo, vos ya sabés lo que no te enseñaron, vos te podés poner las pilas con eso, de una. Pero fuese todo más fácil si tal vez en la escuela, hablo de la escuela porque es el espacio en el cual todos pasamos y en el cual los aprendizajes ahí se deberían como forjar para tu vida. Amén de que hoy el sistema educativo, bueno, podemos hacer 20 episodios de eso. Más allá de eso, creo que acá hay como una gran, y en la sociedad de hoy, en la sociedad en general, me parece que hay una gran faltante, por decir así, en lo que es el autoconocimiento. Y básicamente, ¿qué es el autoconocimiento? Saber cómo estás, saber que te está pasando algo y saber de dónde viene eso. Más o menos desenmarañar tus problemas, darle bola a la salud mental, escucharte, tener espacios de reflexión, saber por dónde van tus intereses, las cosas que no te gustan, saber por qué actúas de tal manera, tener momentos de silencio. A ver, esto del autoconocimiento y la reflexión creo que va para un montón de ámbitos de la vida. Por ejemplo, aquellas personas que están en pareja, vínculos tóxicos, que tanto se ve en la sociedad. Digo, pareja o no, vínculos de amistad, de familia, lo que sea. ¿Cuánto serviría la herramienta de la reflexión, el autoconocimiento, ¿no? La terapia, ir al psicólogo, qué importante también. Bueno, y pasando al tercer punto, así no me profundizo tanto en la reflexión, me parece uno de los puntos también más valiosos de este episodio y de lo que es la vocación en general, al menos desde mi experiencia, justamente mencioné la palabra, es vivir experiencias para poder caminar, para poder ir hacia esa vocación, para ir encontrando más o menos qué es lo que te gusta en la vida, para darle como sentido a ella. Digo, vos podés centrarte en la reflexión y demás, pero ¿cómo vas a saber si hay algo que te gusta si no lo probaste? Digo, capaz que tenés una primera idea, entonces con esa idea ponele que tenés un 10%, 15%, pero te falta todo el resto que es vivirlo. Y acá de nuevo hay un montón de experiencias que el colegio, que el Estado en general podría hacer con las personas que tal vez se empieza a fallar.
Después llega el momento que vos sos mayor de edad y listo, es tu cuenta. Por eso me parece sumamente importante entender que la vocación no solo se encuentra arrancando una carrera y estudiando algo, sino que definitivamente también se puede ir como encontrando al estudiar, al irte de viaje, al estar medio año trabajando y haciendo trabajos changuitas, al estar sin hacer nada, este famoso año sabático, arrancando una carrera, dejándola y demás. Vuelvo a decir lo mismo, todo esto depende de tu situación económico-social, de tu realidad, eso lo vas a saber solo vos. Pero vuelvo a aclarar algo. Si vos imaginate que estás en un punto y a tus 360 grados alrededor están todas las vocaciones posibles, imaginemos, ¿no? Bien gráfico. ¿Cómo vas a saber para dónde ir si no empezás a vivir? Entonces, viviste una experiencia, por ejemplo, y sabés que eso no te gustó, entonces, ¿para aquel lado no vas a ir? En cambio, por ejemplo, viviste algo que te generó algo y bueno, más o menos empezás a orientar tu norte hacia ese lado. Vivís otra experiencia, le sumás un poquito de reflexión, te juntás con gente que más o menos anda en la misma, empezás a cambiar un poquito más tu norte y así sucesivamente, así sucesivamente. Probablemente la vocación decime si no tiene que ver con la elección, o sea, con lo difícil de elegir y con esto de confiar y mandarte y hacer, equivocarte, perder el miedo. Yo digo todo esto, pero soy de los primeros que le cuesta decidir, le cuesta confiar, mucho miedo al fracaso o a equivocarme. Yo también tengo como miedo a elijo algo y estoy muy pendiente de todo lo que no estoy eligiendo, lo que me estoy perdiendo y podría haber elegido otra cosa que me vaya mejor, por decir así. A ver, ahora sí yendo como hacia los últimos puntos, ¿por qué se asocia tanto lo vocacional con lo laboral? Obvio que acá retomo ideas de Darío Zeta, digo lo mismo y para que se entienda o para darle un poco más de fundamento, vayan a ver algunos videos. Hay uno que se llama Mentira a la Verdad, es un ciclo, una serie de videos y uno habla sobre la vocación. Pero básicamente asociamos creo que la vocación con lo laboral porque tiene mucho que ver con no solo con aquello que queremos ser, sino sobre todo con lo que queremos hacer, con lo que queremos cambiar de la realidad, con nuestra acción en concreto. Entonces, de alguna manera tenemos que llevar a la realidad aquello que aquel deseo que tenemos, lo tenemos que llevar a la realidad. También se suma a todo esto el sistema, capitalista en el cual vivimos, que vos tenés que generar ingresos para poder vivir y sustentar tu vida. Y con esto de lo laboral, y acá es como un nivel de reflexión bastante interesante, realmente cuánto de aquello que creemos que es nuestra vocación es realmente lo que está en nuestro interior o cuánto es impuesto. Y acá vuelvo a hablar de la identidad. Cuánto de nuestra identidad es realmente nuestro y no cuánto es impuesto. ¿Y por qué esto? Porque desde que somos niños estamos siendo afectados, por decir así, pero desde que somos niños hay un montón de cosas que juegan encima nuestro. O sea, realmente la vocación, ¿cuánto es nuestro si estamos tan en esa de asociar la vocación con lo laboral? Es como que primero pensamos las ofertas que tenemos del mercado, ser médico, ser profesor, ser músico, ser lo que la sociedad necesita hoy en día, por eso depende mucho del contexto social e histórico, y después arreglo mi vocación por ahí, después la meto. Pero bueno, obviamente que pensar esto ya implica un poquito más de reflexión. Y entonces, si está bueno pensar que la vocación no solo es lo laboral, sino que son muchas cosas más, relajemos con el tema del estudio, de la carrera universitaria, con la elección. Podés arrancar algo, te puede no gustar, podés no tener idea de qué se trataba, podés arrepentirte, podés cambiar, podés terminar algo y querer estudiar otra cosa. Acá sí voy a ser como autorreferencial para quienes no me conozcan. Yo termino el colegio y no tenía ni idea qué quería hacer de mi vida. Arranqué una carrera, hice medio año y no me gustó. A medio año trabajando, haciendo cositas, arranqué otra carrera, hice un año. En todos esos 2 años empecé a viajar, empecé a juntarme con gente que me sumaba. Dejé la carrera por segunda vez, volví a arrancar otra carrera que más o menos iba de a poco enfocándome, me recibo, un montón de trabajos en el medio y hoy estoy en esto arranqué a estudiar algo, pero yo no sé si mi vocación es estrictamente ser profesor de educación física. Hay un montón de cosas que me sirven,
pero no es estrictamente eso. Entonces, definitivamente que yo estoy en la búsqueda, que sigo en la búsqueda. Definitivamente que capaz que viven más tranquilas aquellas personas que creen tener todo resuelto, ¿no? Y seguramente están más tranquilas que aquellas personas que estamos todo el tiempo preguntándonos. Seguramente, seguramente. Pero bueno, decime si no es tremendamente flashero que a los 17, 18 años tengas que tomar la decisión, paréntesis, sin haber vivido previamente todas esas experiencias, sin tener capacidad de autorreflexión y demás, pero tener que definir a esa edad qué es lo que querés ser, entre comillas, qué es lo que querés hacer, qué carrera querés estudiar que en teoría te va a dar el sustento para vivir tu vida. ¿Cómo podemos presionar? ¿Cómo podemos estar presionados de esa manera? Digo, ¿cómo podemos presionar a las personas, a los jóvenes? Y digo, me incluyo, porque yo trabajo, yo ya soy mayor de edad, lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos presionar, aunque sea inconscientemente, a los jóvenes de esa manera? ¿Y saben por qué digo presionar y yo me incluyo? Porque si yo le pregunto mañana o hoy, ahora, a alguno de los pibes de sexto, che, ¿ya sabés qué vas a estudiar? ¿O qué vas a hacer cuando termines el colegio? Pero sobre todo, ¿qué vas a estudiar? Ya estoy poniendo el chip del estudio. Ya estoy poniendo el chip como que el único camino, terminás el colegio, el único camino es estudiar. Y a ver, y ni hablar que también está muy presente esta lógica productivista de no podés perder un año. O sea, de que si arrancás una carrera y la dejás, perdiste un año. De que si te fuiste de viaje 3 meses y te querés sumar en julio a hacer algo, por ejemplo, ¿de qué te sirvió ese viaje? ¿Para qué sirvió el viaje? Perdiste el ingreso, te tenés que anotar el año que viene. Aflojemos con esa lógica de que todos los años, todo tiempo tiene que ser productivo. Y acá es tremendo, porque yo en realidad le estoy hablando a la cámara, le estoy hablando al micrófono, me estoy escuchando en los auriculares y paradójicamente es como que yo te hablo a vos, oyente, pero me estoy hablando a mí. Porque si hay algo que en mi vida me carcome es creer que todo mi tiempo tiene que ser productivo y valioso. Yo, gente, me tiro a dormir una siesta y digo, no, yo en este tiempo tendría que estar editando el video. Me pongo a ver una película y digo, 2 horas. Estoy perdiendo 2 horas de sueño, por ejemplo. Yo me quiero ir de viaje el año que viene y digo, che, pero yo me voy de viaje y si quiero estudiar otra cosa y pierdo otro año. Y bueno, gente, perdón, esa es la historia que subí el otro día, es no se coman el verso de que todas las personas que ustedes escuchan o ven tienen todo tan resuelto. Definitivamente hay mucha hipocresía, por decir así, o simplemente gente siendo gente con sus defectos. A ver, para ir terminando, creo que también hay algo que pesa mucho, que es querer encontrar esa vocación lo antes posible. Y capaz que esa vocación, como muchas otras cosas, como por ejemplo el éxito laboral, que tanto se ve en Instagram, muchas veces llega más de grande, ¿no? Digo, exige esfuerzo, dedicación, trabajo, tiempo, exige búsqueda, exige equivocarte, aprender, formarte. Entonces, tiempo al tiempo, ¿no? Básicamente para terminar, te invito a que te embarques en la búsqueda vocacional, que lo hagas tranqui, que lo hables, que busques, pero que lo hables. Si podés y te interesa ir a una terapia psicológica, andá, no le tengas tabú o miedo a eso. Y finalmente, más allá de todo lo que dije antes, aunque estés medio en la deriva, te invito a que trates de buscar aquello. ¿Por qué? Realmente creo que cuando hay alguien que hace lo que realmente le gusta, hay un diferencial. La vocación tiene que ver con el amor y yo soy un partidario de que hace falta más amor en el mundo, de que hace falta gente que replique y que exteriorice el amor. Y si todavía estás pensando el amor como algo cursi, te invito a que deconstruyas el término amor, pero a meterle por esto de la búsqueda vocacional. Si te gustó este episodio, compartilo, pero no tanto porque se viralice, sino porque realmente capaz que hay alguien, sobre todo pensá en tus amigues, gente cercana, tu familia, pensá en compartírselo a menos una persona que vos creas que tal vez este episodio o que este tema le interesa, o al menos que le mueve algo. Para terminar, te dejo estas palabras que son de Darío Zeta.
Gracias por escuchar el podcast del mono. Si la vocación se reduce a las opciones que el dispositivo social ofrece en sus góndolas profesionales, entonces claramente no elegimos. La vocación es esa llamada que nos incomoda. Siempre vamos a sentir que lo que elegimos no nos alcanza. Nuestro deseo siempre va a chocar con el intento institucional de su encorsetamiento. O dicho al revés, nunca nuestro deseo de realización va a encontrar su cauce en un sistema cuyo propósito esencial es la administración de ese deseo. La vocación, como todo deseo, no cierra, abre. Y entonces, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Lo mismo que ahora, lo mismo que siempre me convoca. Voy a seguir buscando.